tomas algo dulce o una Coca-Cola o una Inca-Cola bien, que viene helada y te baja, yo creo que dice, ¿no? O sea, la pregunta es, y esto es muy interesante porque en la historia inicial de la Coca-Cola, según la información que en algún momento me comentaron, se descubrió de una manera casual, porque lo que querían hacer era un jarabe, era un tónico, sí. y resultó siendo agradable y bebible, y la gente comenzó a comprarlo más como un refresco que como un jarabe. Entonces inicialmente tenía dosis mínimas de cocaína, ¿no? Cuando era legal. Claro, cuando era legal. Hasta ahora. Pero ahora ya no tiene cocaína, ahora lo que tiene son cafeína. Es más, se dice que la Inca-Cola tiene más cafeína que la Coca-Cola, ¿no? Es verdad. La Inca-Cola. La Inca-Cola. Yo conocí un hermano que se tomaba una Inca-Cola, pero light, de 1,5 litros, y se la tomaba y estaba drogado, duro, se quedaba. Yo no sé si estaba duro, pero sí creo que el nivel de azúcar en su cuerpo genera determinados choques a nivel de No, pero glucosa. Inca-Cola tenía que ser Inca-Cola light, la que es ahora cero, ¿no? Que finalmente no es tan light como realmente. Ahora, la combinación del azúcar a ese nivel, o sea, la cantidad de azúcar que uno se toma en una Coca-Cola es impresionante si uno la ha visto físicamente. La combinación del azúcar con la cafeína es una bomba. Una pregunta, ¿y los energéticos estos que están de moda, qué pasa con ellos? El Bol. Claro, el Bol que ahora se vende básicamente en cada paradero, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso básicamente tienen elementos que están asociados con cafeína y taurina, que son sustancias energizantes. Y que de una u otra manera, inclusive con guananina, Sí, ¿no? guananina. Que finalmente son energizantes, pero lo que hace básicamente es un estimulante. Y alta cantidad de glucosa también. Obviamente, Claro. es pastel. Por eso que La mezcla de no es, o sea, no hay una política específicamente, no hay una ley respecto a la reglamentación del consumo, pero sí no se han encontrado tampoco casos extremos, porque la mayoría de personas que lo toman en algún momento también lo toman de una manera básicamente recreacional. Claro, no es como un trago que te tomas 40 tragos, ya que tomas un par de o un Red Bull o dos y ahí quedas. Entonces, ahora he visto en internet que está muy de moda la droga que se llama... Cocodrilo. No, ese que... No, para los que la promoción de los reggaetoneros todavía, el trago púrpura. A ver, Que es codeína. Ya. Entonces, sí. jarabe para la tos Ya. con altas proporciones de codeína que las mezclan con Sprite y con caramelos. Ya. Y sale un trago púrpura, Ya. ¿no? Un cóctel, ¿no? Y eso dice que no tiene alcohol, ¿no? Lo toman y Pero la codeína es un vuelo pues espantoso. y con el azúcar se Se potencia. lo digo con conocimiento y causa. Que lo podemos encontrar de repente en algunos jarabes para la tos, ¿no? Claro. Horrible, horrible. Y que se Y venden había con tomadores que estaban en la mañanita esperando que abriera la farmacia para empujarse Sí. Claro, sí, sí. su bronquial. Quería volver al tema del azúcar, ¿no? Efectivamente es una sustancia psicoactiva, ¿no? Porque altera el comportamiento, los niños cuando comen mucho azúcar en la noche, los padres lo saben, ¿no? No lo pueden tener tranquilos. Sin embargo, no vendría a ser desadaptativa, como que son las drogas, ¿no? No hay tanto superficial. ¿Cuál? El azúcar no es desadaptativa. Claro, no es, eso es verdad. Y eso vamos a encontrarlo porque los cambios que produce elevados niveles de azúcar no solamente afectan al cerebro, sino también afectan otros sistemas, como el endocrino, el sistema gastro, y el tema básicamente del torrente sanguíneo, donde genera algunas complicaciones a nivel de hipertensión y a nivel de obesidad. Ustedes mencionaron un tema bien interesante al inicio, el tema de salud. Cuando mencionamos enfermedad, hablaron de prevención. Y muchas veces la prevención implica con hábitos básicos de promoción de la salud. Hacer deporte, descansar bien, disfrutar de tus actividades sexuales, disfrutar de tus relaciones laborales. Pero vamos a encontrar, no voy a desviar del tema, que muchas veces las personas se enganchan a otros comportamientos, ojo, otros comportamientos que tienen características adictivas. El famoso trabajojólico o workaholic. Claro. Miren, vamos a encontrar entonces, me desvía un poco del tema, conductas adictivas, escuchen, que van a tener características muy similares a aquella persona que consume. El ejemplo más claro, la ludopatía.
y esto Sánchez Bello, un psiquiatra venezolano, esto en un taller que viene aquí a Perú, decía, se han encontrado cambios neuroquímicos a nivel cerebral en personas que asisten frecuentemente al casino, que generan cierta segregación de determinadas sustancias, muy similares a lo que tiene una persona que se encuentra bajo los efectos o consumiendo pasta básica de cocaína. Esa sensación de hinchazón, ese rush cocaínico, lo experimenta una persona de repente en un comportamiento adictivo. Entonces, miren la conclusión que él plantea. No necesito consumir sustancias para tener los efectos placenteros y a la vez las consecuencias negativas de una conducta adictiva. Doctor, es la estimulación, es la sobreestimulación del centro de recompensa. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Entonces, miren, puede ocurrir con una conducta adictiva sin necesidad que tenga que haber ingesta de sustancia. Por eso me acuerdo mucho, una persona en una oportunidad me dice, yo he cambiado mi adicción, ahora mi adicción son las mujeres. La pregunta es, ¿cuál es el final de toda conducta adictiva? Placer. ¿Cuál es el final, el desenlace? El fin de la obra de una conducta adictiva. La muerte. Claro. Vamos viendo cómo la persona se va autodestruyendo a través de un placer gradual y finalmente termina en un desenlace. Fatal. Muy bien, entonces hemos compartido un poquito la lista de drogas, las más comunes que hemos visto: marihuana, alcohol, café, ¿qué más han dicho? Nicotina. Nicotina, ¿qué más? MMDA. MDMA, LSD. LSD, muy bien, ¿qué más? Las combinaciones. Muy bien. Vamos a tener rápidamente alguna lista, ¿sí? Pero me interesa mucho que veamos la clasificación de las sustancias. Y la clasificación que más nos importa en este caso entender es por sus efectos en el sistema nervioso central. Pueden ser depresoras, estimulantes, o pueden ser alucinógenos o perturbadores del sistema nacional, iba a decir del sistema nacional, del sistema nervioso también. Entonces, miren, cuando hablamos de depresoras, ¿cuáles van a ser las características principales? Vamos. El down. Va a haber un bajón en el funcionamiento del organismo, enlentecimiento del pensamiento, va a haber una dificultad en la respiración, la presión sanguínea va a disminuir, el ritmo cardíaco va a disminuir. ¿Y eso con qué ocurre? Con el alcohol, la benzodiazepina, barbitúricos, heroína, metadona, poco. El gadutano, ¿sí? O sea, va a haber un enlentecimiento del funcionamiento del sistema nervioso central. Por eso que muchas veces cuando vemos en la noticia tal persona apareció en un basural y al parecer fue pepeado, ¿cuál es en este caso la sustancia que utilizan estas personas llamadas peperas? Más alcohol. Entonces, ¿cuál es la combinación? ¿Depresor más depresor? Claro. Chancleta. ¿Entendemos? Claro, sí. Va a generar una suerte de supresión de todo el funcionamiento del sistema nervioso. Y es por eso que muchas veces terminan en la muerte. Claro. Terminan en la muerte. Se pasa en la sustancia, o también la persona tiene características que no tolera determinados medicamentos. Estimulantes del sistema nervioso. Por eso a veces cuando la persona dice el alcohol es un estimulante, yo con el alcohol me empilo, con el alcohol yo hablo. ¿Sí? En una primera etapa, en una primera fase. Pero finalmente, ¿qué te genera? Depresión. Y esto es muy interesante porque quiero comentarles, por donde yo trabajo hay una zona donde trabajan muchas personas en el rubro de construcción civil. Y miren, vamos a identificar grupos poblacionales. ¿Ya? Construcción civil. Curiosamente, todos los sábados, como ya en un par de horas están saliendo de la jornada a cobrar, y curiosamente sus esposas y la señora que les da la comida, la pensión, vienen a cobrar, ¿no? Y las esposas vienen a asegurarse. Pero ellos guardan su plan. Y se van, curiosamente, justo siempre afuera de una universidad o afuera de un determinado sitio donde hay hombres, pues siempre hay cantinas, bares, ¿no? Y curiosamente también asociado al tema de sexo. Y van, y pues ingresan, y se quedan tomando. Y curiosamente en una oportunidad
llega una persona de este grupo y me dice, doctor, yo vengo la verdad porque ya me he excedido, ¿no? O sea, ¿qué te has excedido? Me he gastado más de lo que tenía que gastar. Pero detrás de ese consumo de alcohol había un estado depresivo que ya venía de larga data. Y vamos a entender que muchas veces las personas con características de dependencia del alcohol tienen un trasfondo depresivo. Entonces, mira, voy viendo y voy asociando características de personalidad con la sustancia que de una u otra manera tiene o guarda relación. ¿Bien? Dicen la literatura, los grandes literatos, llámese Vallejo, Valdelomar, en el Girón de la Unión fumaban opio. Y era curioso, opio, ¿no? Fumaban opio. Y era curioso básicamente por las características de personalidad que le asociaban, ¿no? Hablaban que Vallejo era una persona bastante depresiva, con un temperamento melancólico, básicamente con ideas suicidas potenciales, reprimido. Entonces podemos asociarlo de repente a algunas sustancias que ellos tenían. Estimulantes del sistema nervioso, y aquí vamos a poner énfasis bastante a los derivados cocaínicos. La cocaína, ¿no? la droga de élite que apareció en la década de los 70, donde básicamente era una élite lo que consumía. Y ahí vamos a ver los derivados. Y es curioso porque en algunos estimulantes se utilizan básicamente para poder inhibir el apetito en la famosa conducta de bajar de peso. Algunas pacientes con características anoréxicas utilizan los estimulantes justamente para poder inhibir el apetito. ¿Cuál es la característica del sistema nervioso? Una hipervigilancia. Una hipervigilancia a nivel de pensamiento, a nivel de la percepción de los sentidos, y tiene que ver mucho en este caso con la dosis y la frecuencia que tiene. Los estimulantes generan muchas veces psicosis tóxica dentro del consumo y post-consumo. Vamos a encontrar entonces esas características alucinógenas, ya sea de escuchar voces, ya sea de ver cosas o de sentir pseudo-percepciones que están asociados en este caso estimulantes del sistema nervioso central. Ahí tenemos el café, muy interesante cuando dice, ¿no? Para empezar tu mañana con tu taza de café, ¿no? Sin el café no arranca. Sin el café no arranca, ¿no? Sí. Si bien es cierto, está dentro de las drogas legales, pero sí es un estimulante. Y aquí tenemos las drogas alucinógenas, que son aquellas drogas que están asociadas muchas veces, y escuchen bien, porque por el mismo consumo de jóvenes, adolescentes, ingresan dentro de las drogas ilegales a la marihuana y comienzan a experimentar sintomatología alucinógena, pero que puede generar un cuadro psicótico. Muchos jóvenes que consumen netamente marihuana están asociados a algunos cuadros psicóticos a muy temprana edad. Y acá tenemos los hongos, plantas alucinógenas, mescalina, llámese San Pedro, droga folclórica, ketamina, algunos anestésicos, el LSD, el polvo de ángel, cloruro de metileno, metano, que básicamente en este caso se vía nasal, o en algunos casos también se inyecta. Y aquí tenemos básicamente la marihuana. Si bien es cierto, el éxtasis tiene un componente estimulante, pero también se ha encontrado que predomina su efecto alucinógeno. ¿Sí? Entonces, esta clasificación me va a permitir a mí poder observar cómo es el funcionamiento de la sustancia dentro del funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, vamos a ponerlo de pie un ratito, ¿sí? Muy bien. Y le voy a pedir que por favor caminen, sí, vamos a caminar un poco, Vamos a caminar. ¿Todos se conocen? ¿Se conocen o no se conocen? Y ahora,
de ahora, ¿no? Ya, ok, comienzan a caminar, ¿sí? Vayan caminando y le voy a pedir que de repente con la persona que no se conoce se vayan presentando, ¿sí? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? Vamos pasando. Vamos integrándonos y quiero que escojan a una persona con la que no conocen, vamos, se pongan pareja con pareja, vamos. Omar, Álvaro, Juan Carlos. Muy bien, se pongan frente a frente, vamos, frente a frente. Muy bien, frente a frente, ¿está? Quiero que se miren a los ojos. Pueden de repente ocupar acá este espacio para que tengan ahí un espacio porque van a hacer algunos movimientos un poco extremos, ¿sí? Golpes. Ya perdiste, Manolo. Ya, ok, pónganse frente a frente, ¿sí? Quiero que se miren a los ojos, ¿sí? Fijamente, mírense a los ojos, obsérvense, ¿sí? Muy bien. Y quiero que se pongan de acuerdo quién es A y quién es B. Eso se llama democracia. Tú eres A y yo soy B. Muy bien, ¿todos tienen pareja? ¿Sí? Ahí, ¿no tiene pareja? Contigo trabajo. Muy bien, estamos acá. ¿Tu nombre es? Charles. Perfecto, ¿todos estamos? ¿Quién es A? Levante la mano A. Muy bien. Baje la mano. ¿Quién es B? Perfecto. Va a empezar A entonces. A le va a preguntar a B: ¿por qué las personas comienzan a usar drogas? ¿Ya? A le va a preguntar a B y B va a tener que responderle. A va a tener que escuchar muy atentamente porque esa respuesta la va a comentar. ¿Sí? Vamos, empieza A entonces. Le vas a preguntar por qué las personas comienzan a usar drogas. ¿Quién te va a responder? Vamos, continuamos. Vamos, necesito que suelten toda la información, todo, vamos. Es lo que yo pienso. Curiosidad, claro, el miedo está ahí donde lo pegado te Cambio, ahora ve la pregunta. Vamos, ahora ve la pregunta. ¿Qué consumen drogas?
Muy bien, ahí nomás. Perfecto. Ok. Muy bien. La pregunta era, ¿por qué la persona consume droga? No, ¿por qué no consumió droga? Por si acaso. Porque ayer visto que estado haciendo catarsis, terapia, no. La idea es, ¿por qué la persona consume droga? Recordemos que tenemos que muchas veces, la percepción de nosotros, tenemos que también ser objetivos. Porque muchas veces vamos a contaminar algunos conceptos con nuestras propias experiencias. Y eso es muy interesante porque lo vamos a ver en el segundo módulo. Ok, rápidamente, entonces, volvemos a nuestro sitio. Sí, volvemos a nuestro sitio. Y la dinámica va a ser la siguiente. De manera voluntaria, y como yo sé que ustedes tienen el deseo de participar, se van a poner de pie, van a presentar a su pareja y van a decir, la opinión de mi compañero, de mi pareja, es, ¿por qué las personas consumen drogas? ¿Sí? Vamos, ¿quién empieza? Vamos. Ya, voy a presentar a Roberto. La presentación de Roberto para mí fue bien interesante, ¿no? Escuchamos. Dijo solamente una palabra, condicional. Es condicional en los barrios, es condicional para pertenecer al barrio, tienes que consumir, tienes que robar, tienes que ser de cierta manera. Si no eres de ese estándar que está en el barrio, ya no pertenece, o sea, no hay sentido de pertenencia a algo. Tú comienzas muy sin saber qué es lo que estás haciendo, si nos estás siguiendo a otros amigos que te llevan muy poca edad, pero que lo están haciendo y no está pasando nada, porque no pasa nada inmediatamente, no tiene consecuencias inmediatas, las consecuencias van viniendo después. Entonces, en ese tiempo que tú no tienes consecuencias, ya te vas enganchando y perteneces a algo, si no eres parte de un grupo, ese grupo te defiende, ese grupo te protege, es parte de un clan que tú tienes. Muy bien. Gracias. Muy bien. Voy a presentar a Fernando, quien básicamente me dijo que la carencia es espiritual. Para él, el hecho de que no haya una conciencia del daño que se va a hacer, entonces es lo que causa que se cree una adicción. Para él, lo biopsicosocial, hay que trabajar las 3 áreas para poder tener éxito en una rehabilitación. Gracias. Quiero presentar a Álvaro. Albert. Bueno, para él básicamente el consumo de drogas se origina por un problema de depresión, ¿no? Y cree que las personas que sufren una depresión o tienen una serie de problemas en su vida, eso los conlleva prácticamente a utilizar las drogas como una vía de escape para evadir la realidad, ¿no? Muy bien, vamos, ¿quién sigue? Vale. Yo quiero presentar a Helen, que me dice que las personas pues comienzan a consumir drogas por curiosidad, por querer encajar al grupo, pues, ¿no? Para ser aceptados, por depresión, y eso básicamente, ¿no? Vamos, ¿y más? Dale. Yo quiero Javier, bueno, él me habló acerca de que la mayoría empieza a consumir, ¿no? Me lo resumió muy sencillo. Consumir por huevo.
creo que eso es parte de la razón. Tú compartes la idea. Bueno, él dijo muchas cosas, pero Muchas palabras. más que todo fue por curiosidad, falta de afecto, problemas en casa, falta de autoestima, de personalidad, más falta de seguridad, falta de información más que todo, porque a veces uno consume, ¿no? Por la monería, ¿no? Pero no ve las consecuencias, no ve más allá. Eso fue lo que me Ok, ¿alguien más? Mi compañera Ana me explicó de que uno llega a consumir porque por mala comunicación en el hogar, por el mal ejemplo que le pueden dar los padres, porque también consumen o algo así. También muy importante la creencia en Dios, porque falta eso, porque tal vez en su familia son católicos, cristianos, pero no le inculcan eso, ¿no? Entonces, o sea, él solo ora al comer o se persigna, pero no hay una comunicación constante con Dios. Entonces eso influye bastante, creo yo, en el consumo, porque si uno sabe de que hay un poder superior, entonces no hace nada de esas cosas. ¿Alguien más? Bueno, yo soy Omar Dávalos y quiero presentar, ¿no? a Luis, ¿no? Mayormente, ¿no? Él me comentó que por falta de comunicación, ¿no? Falta de comunicación para ser, ¿no? Las personas consumen drogas para ser aceptados en un grupo, ¿no? Determinado en este caso, ¿no? Y bueno, uno por experimentar, ¿no? Por experimentar. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Vale. Perdón, yo bueno, voy a presentar a mi hermano, a Manolo, ¿cómo se llama? Él me comenta que, ¿cómo se llama? También, por lo que yo le dije, ¿no? El condicionamiento, él también me explica cómo se llama, de que no tiene que casi la mayoría de las personas consumen drogas, no por su entorno, por el medio donde se mueve, por lo social, y también porque necesitan llenar vacíos existenciales, y necesitan, ¿cómo se llama? Llenar su vacío y pertenecer a algo, ¿no? Por el sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, ¿no? Un sentido de pertenencia. Bien. ¿Alguien más? Vamos. Gabriel. Me comentó de que también es parte de los traumas emocionales acarreados desde temprana edad, ¿no? Desde la niñez, y que uno va prácticamente frustrándose, ¿no? Todo un tiempo, y cuando llega un momento dado, se apega a esas sustancias. Muy bien, ¿alguien más? Yo voy a presentar a William, y él me refirió que para él, ¿no? Él cree que las personas consumen drogas porque hay un tema familiar, es decir, hay una carencia afectiva, mala comunicación dentro de la familia. Él puso bastante énfasis en el tema familiar. Muy bien, interesante. ¿Alguien más falta que desee participar? ¿No? Yo voy a presentar a Nicolás. Habíamos llegado a la conclusión, justamente los dos, que era más que nada por curiosidad y por quedar bien en un grupo, ¿no? Por presión de grupo, porque la mayoría de los adolescentes, para integrarse a un grupo, suelen hacer estas cosas. Gracias. Yo voy a presentar a Milagros. Yo llegué a la conclusión, lo que ella me quiso explicar fue que es la falta de afecto de los padres, y los jóvenes se sienten vacíos, y ahí es donde que ellos recurren a buscar las drogas, ¿no? Como para llenar ese vacío que ellos tienen. Voy a presentar a Seideli. Ella me habló también acerca del entorno familiar, que mucho influye para decidir el consumo. Me refirió de que la falta de afecto que hay en este entorno puede empujar a la persona a que se vaya hacia el consumo. Los problemas que puede haber en este entorno familiar, que pueden ser violencia o cualquier otro problema que haya, va a empujar a la persona a consumir.
interesante su respuesta, realmente muy interesante, y me permite a mí poder ver la percepción que cada uno de ustedes tiene respecto a por qué las personas consumen drogas. Hace un momento pudimos ver que las drogas se pueden clasificar de manera ilegal, de manera legal. Hemos visto algunas drogas sociales aceptadas, como por ejemplo el café, como por ejemplo el alcohol, el cigarro, que muchas veces tienen una consecuencia de mayor impacto que las ilegales. Resulta muy interesante cuando, por ejemplo, vemos la estadística de accidentes automovilísticos, ¿no? Que están muchas veces asociados con un consumo de alcohol, también con otro tipo de drogas, pero también se enfatiza en el tema del consumo del alcohol. A mí me resulta muy interesante cuando, por ejemplo, salió este tema del amigo elegido, ¿no? Y es interesante la percepción que tenía de aquel amigo que salía a divertirse y que no iba a tomar. ¿No? Es interesante porque se hizo una encuesta, un pequeño focus group, y tenía la percepción del tonto, del gil, ¿no? Del aburrido. O sea, miren las percepciones, cómo se van generando en función a determinados roles que cumplen con la finalidad de proteger y de una u otra manera salvaguardar la integridad de un posible accidente de tránsito. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque las personas muchas veces empezamos consumiendo drogas en casa. El alcohol, el cigarro, el café. Y toda persona que consume inicialmente drogas no necesariamente quiere llegar a una carrera de dependencia o a un estado de dependencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas se enganchan? Y vamos a entender un enfoque, una mirada, que se va a llamar factor de riesgo. Y esta mirada de factor de riesgo, miren lo que dice. Un factor de riesgo es una característica o cualidad que un sujeto o comunidad, entorno, posibilita la aparición de una conducta. Es decir, estoy hablando de que una situación de riesgo puede incrementar la posibilidad de que la conducta de consumir drogas aparezca. Y resulta interesante, porque un muchacho de 9 años me comentaba que después del bautizo de su hermanito, él con sus primos comenzaba a recoger todos los conchitos de la cerveza. Y con su primo de 9 o 10 años se los empezaba a tomar. Y era curioso porque su mamá le dice: ¿cómo vas a hacer eso? No tienes edad para tomar. Miren el mensaje. No tienes edad para tomar. Tú puedes tomar cuando tengas más edad. Entonces, muchas veces aparece en casa el consumo de cigarro, el consumo de café, y va a incrementar en este caso la posibilidad de que una conducta de consumo aparezca y que gradualmente tenga la característica progresiva, que es básicamente la teoría de la escalada, en la cual la persona empieza con alcohol, cigarro, continúa con el puente que mencionaron, la marihuana, y termina con algunas drogas que tienen características duras, llámese cocaína o llámese otro tipo de drogas. Entonces, me interesa mucho que ustedes, así como conocen situaciones de riesgo, que me lo mencionaron, por ejemplo, a nivel personal, Charles mencionó algo interesante, fue lo primero que quedó, ¿no? El famoso vacío existencial. Yo lo podría traducir como aquellas características psicológicas que tiene una persona, de repente, de baja autoestima, inseguridad, no tiene un proyecto de vida, un adolescente que básicamente de repente no tiene el soporte de familia, no tiene el ámbito comunicacional con alguien que lo pueda orientar, o como menciona, pues, el término, yo lo traduciría a como aquellas características impulsivas que no te permiten evaluar las consecuencias y que se asocia directamente con la desinformación. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender que el inicio del consumo de drogas muchas veces se da en una etapa de exploración, que es la etapa de la adolescencia. A ver, dime un adolescente que no sea curioso, que no explore. Parte de su etapa. Parte de su etapa. A mí me resulta muy interesante cuando a veces dicen el tema de las relaciones sexuales. Cuando al adolescente le dicen, no tienes que tener relaciones sexuales. Y es interesante ver el cambio fisiológico que en algún momento Marco Aurelio de Negri plantea. Sexualmente el adolescente es un volcán.
vas a decir a una persona que es un volcán? No erupciones. Decirle no y decirle sí. Mira cómo las estrategias terminan prácticamente bloqueando el funcionamiento del desarrollo natural del ser humano. Y es por eso que muchas veces tenemos que comprender eso, porque cuando aparecen las situaciones de riesgo son etapas críticas que el sistema nervioso aún no desarrolla. La persona cuando engancha cuando empieza el consumo, ¿qué experimenta? Placer. ¿Por qué? Porque afecta la zona de la recompensa del placer. Y al enganchar en placer, ¿qué es lo que va a buscar? Va a reforzar esa conducta. Y es ahí donde comienza el declive o donde comienza la secuencia del consumo. Doctor, las características de la personalidad, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia tengo la experiencia que las personas que enganchan son laditos más sensibles, ¿no? Más impulsivos, por su misma baja tolerancia a la frustración, por su misma excesiva sensibilidad emocional, son emocionales, ¿no? Y eso es antes de consumir ya, ¿no? Son más antes de comenzar de probar, mejor dicho, desde tempranas edades, ¿no? Yo te comento, un psiquiatra argentino, Calina, plantea algo bien interesante. Él, por ejemplo, no habla de una personalidad preadictiva. ¿Él sabe lo que habla? Él habla de un entorno familiar preadictivo. Que en función, y esto yo sí lo considero bastante importante. Las relaciones familiares juegan un papel muy importante en la apertura a conductas autodestructivas. Mira cómo yo comienzo al aprender a relacionarme en mi entorno familiar, es básicamente el núcleo de aprendizaje que voy a repetir, cómo me voy a comportar en un entorno académico, un entorno de colegio, o en un entorno laboral o en un entorno universitario. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que esas características que tú dices son muy importantes de tomar en cuenta como factores de riesgo para poder prevenir. Te comento algo muy particular. Muchos niños que en algún momento están diagnosticados, y acá voy a utilizar un poco la parte clínica, con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tienen una alta probabilidad de poder consumir drogas. Y por experiencia real, estos niños son, ¿sabes qué? Sal del salón. ¿Sabes qué? No me molestes. ¿Sabes qué? Ya te tengo hasta acá. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un niño con una autoestima disminuida, discriminado, separado, llega a casa, mamá y papá tienen que trabajar, se queda con la abuelita. ¿Qué hace? En la calle, aprende comportamientos de una u otra manera de sus pares que son inadecuados. Mira cómo las situaciones de riesgo se van incrementando. La posibilidad de que él inicie un consumo a los 12, 13 años está ahí latente. Pero lo que tú dices es interesante, características de personalidad que a veces se instauran en el entorno familiar. Me resulta muy importante tu aporte y creo que de una u otra manera vamos entendiendo cómo esta puerta de entrada al consumo de drogas está muchas veces en la casa. Está muchas veces dentro de nuestro entorno. Está a nuestros ojos. Sí, muy lejos, la PAFA, los campeonatos deportivos. Vamos viendo cómo esa puerta de entrada va generando escalada y vamos a conversar después del refrigerio por qué las personas se enganchan en el consumo de droga. Porque, ojo, no toda persona que consume droga se engancha. ¿Qué sucede en la persona? ¿Qué sucede en el entorno? ¿Qué sucede en la familia? Que se engancha, que genera dependencia. Y esto resulta muy interesante porque a veces tenemos la idea de que toda persona que consume droga es drogadicto, y no. Hay patrones de consumo y nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la intervención que yo voy a tener con una persona que recién inicia no puede ser la misma que una persona que ya tiene indicadores de dependencia. Que ya se podría hablar de una cronicidad. Es más, dentro de la dependencia vamos a encontrar justamente las características de personalidad y vamos a encontrar la sustancia que consume. Por ejemplo, muy diferente trabajar a una persona con características cocaínicas, de consumo cocaínico a secas, que una persona que consume alcohol o cocaína.
O vas a encontrar muy diferente a una persona, te pongo un perfil de 50 años que solamente consume marihuana. O sea, las características de personalidad y las características de cómo la sustancia ha generado dependencia, alteraciones a nivel funcional de la persona, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, resulta muy importante observar esas características. Una persona que, por ejemplo, trabajaba a nivel ministerial, con un CI de 120 y solamente consume cocaína, y él produce solamente consumiendo cocaína. Y él no quiere acceder a un tratamiento, no quiere. ¿Por qué? Porque si yo dejo de consumir cocaína, no trabajo toda la noche y no produzco. Y lo que yo gano son como 12.000, 15.000 soles al mes. No me trae problemas, no tengo problemas. Entonces miren la percepción que nosotros podemos tener, pero la percepción también del factor de riesgo que puede traer para la persona el consumo. Doctor, dale, yo conversé con un psicólogo y me decía, tarde o temprano el consumidor va a ser adicto. ¿No? O sea, puede demorarse más, no puede tener la condición adictiva tan marcada, si se quiere decir, pero a la larga igual va a ser adicto. Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Ese tipo de personas no llegan a crear una dependencia, no llegan a ser adictos? Porque, por ejemplo, lo hace porque, o sería su pretexto para utilizar la cocaína, el poder generar el dinero. Vamos a evaluarlo, tendríamos que ser minuciosos en aquellas características que está generando el consumo, pero tengamos muy en cuenta que muchas veces también hay características que aparecen como mecanismos de defensa. Ese sería un mecanismo de defensa, ¿no? El poner de pretexto el hecho de que tiene que generar dinero por el consumo, por su consumo, ¿no? Entonces, en algún momento llegaría a ser un adicto. Ahí viene el tema. Saldría del horario de su consumo. Eso lo tenemos que evaluar y lo vamos a ver en patrones de consumo, ¿sí? Esto es lo que, no, justamente lo que se está comentando, prácticamente es un consumidor social, pero que a la larga tiene un fin, ¿no? Que va, una probabilidad de que va a ser adicto, porque, o sea, consume, él consume porque tiene que producir, pero todos los meses va a consumir porque tiene que producir, pero ese consumo a la larga va a generar puede generar una dependencia. Por el problema del cuerpo, o genera una tolerancia. Va a querer más. Un poco retomando, porque a mí cuando el joven dijo esto de la sensibilidad del adicto, me hizo recordar algo, ¿no? Porque yo personalmente lo asocio a un drogodependiente, a una tortuga, y me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque la tortuga es frágil, sensible, pero tiene una caparazón, ¿no? Entonces, para mí el adicto es igual, porque se muestra, es frágil, es sensible, ¿no? Siente, sufre, pero se muestra rebelde, fuerte, y se pone una caparazón así de ese modo, ¿no? Que muchas veces interfiere en su rehabilitación, pero muchas veces también son cobardes, ¿no? Es lo que yo he observado, ¿no? Ahora, con esto del TDAH, es una probabilidad de un 30% de la población, ¿no? Las estadísticas nos dicen que en un 30% es una población vulnerable para generar una adicción. Y con lo que respecta al último tema de qué pasa con estos consumidores sociales, ¿no? Es que realmente tenemos que partir de que una persona es compleja. Entonces no podemos determinar, yo creo que de repente ha habido un mal entendimiento, que cuando el psicólogo diga tarde o temprano va a terminar, habría que evaluar cada caso particular. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay un antecedente en la familia. Si ya esta persona está consumiendo, pero sabemos que el papá es un alcohólico o que ha fallecido por alcoholismo, entonces ya hay un factor, ¿no? Y el contexto, y ahí hablaríamos pues de los factores de riesgo y los factores protectores, y según eso podríamos hablar de si puede o no puede generar una adicción. La probabilidad. La probabilidad. Pero aún así es complejo, porque la persona es compleja, ¿no? Exacto. Entonces, todo se enmarca en probabilidades. En probabilidades. Y esto es muy interesante que ustedes lo contemplen, porque finalmente va a poder predecir un comportamiento. Bien. Quería dale, ¿no? Dale. Mire, eso ha visto que el adicto son cobardes, ¿no? Yo creo que de repente el drogadicto, ¿no?
pero el adicto en rehabilitación es valiente. Ah, por supuesto, en eso sí. Eso sí. Muy bien. Les invito entonces para que puedan, me comunican para que puedan pasar a un refrigerio, ¿sí? Perdón, ¿quiere intervenir? La señorita iba, la profesora. Sí, disculpe por favor. Sí, por favor. Mi pregunta era en relación a las cualidades, características de cada individuo. ¿Estas cualidades solamente son psicológicas? ¿Solamente tienen que ver con el entorno, la influencia familiar? ¿O hay estudios que hablan de una característica genética, biológica, que de pronto predispone a la esa respuesta me da pie a justamente lo que viene, el enfoque biopsicosocial. Ya hay también estudios ahora del ADN. En el ADN se ve que hay una carga genética que te puede predisponer exactamente según los aspectos sociales que puedas tener. Vamos, ya genéticamente o a través de ADN. Vamos, sí, eso es interesante porque las neurociencias actualmente aportan gran cantidad de información. Me disculpa. Dale. Quisiera aclarar, cuando yo me refería al término cobarde, me refiero, porque sé que hay algunos que aquí han consumido, no quisiera que me refiero porque una persona que consume sustancias, estoy viendo el pasado, ¿no? Una persona que consume sustancias muchas veces se promete dejar las drogas y no puede, y sufre. Entonces a eso, en ese tiempo me refiero, ¿no? En ese tiempo de consumo, de esa vida bohemia, con un estilo sumamente dañino para la persona, en ese tiempo es cobarde porque intenta muchas veces y no puede. Y la poca tolerancia tiene mucho que ver entre otros factores, ¿no? Pero ya cuando hablabas de la rehabilitación, es cierto, una persona que está internado, una persona que asume un tratamiento, sea ambulatorio o sea residencial, es sumamente valiente y eso hay que aplaudirlo. Claro, en cambio genera un temor, ¿no? Pero solamente eso, ¿no? El vencer el temor es valentía. Ser valiente es afrontar y defender la verdad. Ok, pueden pasar a... No se peleen, agua.